La marca del escorpión. Capítulo 5. Encerrado. Aquella noche, cuando Rosa le trajo la cena, Teo le preguntó cuándo iba a volver María. Nunca, gruñó la criada. La han mandado de vuelta a casa con su hermana y, por mí, que no vuelvan. Como su padre es senador, las niñas Mendoza se creen con el derecho de mirarnos por encima del hombro. ¡Bah! El senador Mendoza no es tan orgulloso como para no alargar la mano cuando el patrón reparte dinero. El médico visitaba a Teo cada día. El niño lo rehuía, pero el hombre no parecía darse cuenta. Indiferente, cogía el pie de Teo, lo empapaba en desinfectante y examinaba los puntos. En una ocasión le dio una inyección de antibióticos porque la herida se había hinchado y Teo empezaba a tener fiebre. El médico no hacía intento alguno de conversar con él, y Teo lo prefería así. Con quien sí hablaba el médico era con Rosa. Parecía que les gustaba estar juntos. El médico era alto y huesudo. A ambos lados de la cabeza tenía mechones de pelo parecidos a la pelusa de trasero de un pato y salpicaba saliva al hablar. Rosa era también alta y muy fuerte, como Teo había podido comprobar cuando intentó escapar de ella. Su cara había adoptado una expresión permanente de enfado, aunque algunas veces sonreía cuando el médico le contaba uno de sus chistes malos. A Teo, Rosa le asustaba tanto cuando sonreía como cuando ponía cara de pocos amigos. El patrón lleva años sin preguntar por el monstruo, comentó el médico. Teo se había dado cuenta de que se referían a él cuando hablaban del monstruo. Se habrá olvidado de que existe, masculló Rosa. La mujer estaba ocupada limpiando los rincones de la habitación. Estaba apoyada con las manos y las rodillas en el suelo y tenía un cubo de agua jabonosa al lado. Ojalá lo pudiera dar por hecho, dijo el médico. Hay veces que el patrón parece haberse vuelto senil del todo. Se pasa días sin hablar, contemplando la ventana con la mirada perdida, pero otras veces sigue siendo tan astuto como el rufián que fue en el pasado. Sigue siendo un rufián, apuntó Rosa. No debes decir eso, ni siquiera a mí. Es mejor no saber hasta dónde puede llegar la ira del patrón. Teo tuvo la impresión de que la criada y el doctor temblaban ligeramente. Se preguntó por qué era tan temible el patrón, si estaba tan viejo y débil. Sabía que él era el clon de patrón, pero el significado de esa palabra se le escapaba. Tal vez el patrón se lo había dejado prestado a Celia y un día querría recuperarlo. A Teo se le llenaron los ojos de lágrimas de acordarse de Celia, pero se las tragó. No quería mostrar debilidad ante sus torturadores. Sabía por instinto que la utilizarían para hacerle más daño todavía. «Tú has puesto perfume, Rosa», dijo el médico con picardía. «Ja, ¿crees que me podría algo solo para complacerte, Willem?» La criada se puso en pie y se secó en el delantal las manos enjabonadas. «Creo que tú lo has puesto detrás de las orejas». «Es el desinfectante que utilizo para limpiar el cuarto de baño», dijo Rosa. «A un médico puede parecerle agradable ese olor». «Así es, mi pequeña y arisca Rosa». Willem intentó cogerla, pero ella se le escurrió entre los brazos. «Déjame», gritó, apartándolo con brusquedad. Pese a la hostilidad que mostraba ella, el doctor parecía gustarle. Eso hacía sentir inseguro a Teo. Era como si los dos unieran fuerzas contra él. Cuando salían de la habitación, Rosa siempre cerraba la puerta con llave. Teo tiraba del pomo cada vez por si ella se olvidaba,
pero la puerta siempre estaba cerrada. Tiró de las rejas de la ventana, que estaban clavadas con tanta fuerza como siempre. Se sentó en el suelo, desconsolado. Theo hubiera deseado al menos ver algo interesante por la ventana. Un trozo de muro tapaba la mayor parte de lo que había detrás, aunque podía ver un prado verde y flores de un rosa vivo por una rendija, lo justo para que le entraran ganas de ver más. Una estrecha franja de cielo dejaba pasar la luz durante el día y mostraba algunas estrellas durante la noche. Theo estaba atento por si oía voces, pero era en vano. La piel de la llaga había formado una cicatriz en el hueco del pie. Theo inspeccionaba a menudo el tatuaje, propiedad de la familia Alacrán. La cicatriz cruzaba el minúsculo tatuaje y las letras eran más difíciles de leer. Un día surgió una terrible discusión entre Rosa y el médico. El patrón quiere que esté con él. Volveré una vez al mes, dijo él. Eso es una excusa para no verme, respondió Rosa. Es mi trabajo, estúpida. No me llames estúpida, gruñó ella. Sé de sobra cuando me miente un coyote. No tengo más remedio, dijo Willem secamente. Entonces, ¿por qué no me llevas contigo? Podría ser el ama de llaves. El patrón no necesita ama de llaves. Ah, ¿no? ¡Qué casualidad! Escúchame bien. Trabajar aquí es horrible, bramó ella. Los demás criados se ríen de mí. Ahora cuida del monstruo, dicen. No vale más que él. Me tratan como un gusano. Exageras. No exagero. Quiero ir contigo, Willem. Por favor, te quiero. Haría cualquier cosa por ti. El médico se quitó de encima los brazos de ella. Estás histérica. Te daré unas pastillas y ya nos veremos el mes que viene. Tan pronto como se cerró la puerta, Rosa arrojó el cubo a la pared y maldijo al médico y a todos sus antepasados. Tenía toda la cara blanca de ira, a excepción de 2 manchones rojos en las mejillas. Theo nunca había visto a nadie tan enfadado, y eso le daba mucho miedo. Tú tienes la culpa de todo, aulló Rosa, tirando al niño del pelo. ¡Ay, ay! Gritó Theo. Gimotear no te va a servir de nada, animal inútil. Nadie te va a oír. Toda esta parte de la casa está vacía porque tú estás en ella. Ni siquiera dejarían entrar a los cerdos. Rosa acercó su cara a la de él. Los pólumos le sobresalían bajo la piel tirante. Tenía los ojos abiertos de par en par y Theo podía ver el blanco que rodeaba todo el ojo. La mujer parecía uno de los demonios que salían en un cómic de Celia le había traído de la iglesia. Podría matarte si quisiera, dijo Rosa en voz baja. Podría enterrarte bajo el suelo. Puede que lo haga. La criada lo dejó caer al suelo. El niño se frotó la cabeza por donde ella le había tirado del pelo. Y puede que no lo haga, prosiguió ella. No lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Pero será mejor que tú metas una cosa en la cabeza. Ahora soy tu dueña. Y si me haces enfadar, cuidado. Rosa se fue dando un portazo. Theo se quedó unos minutos paralizado en el suelo. Tenía el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor. ¿Qué habría querido decir con eso? ¿Qué más podría hacerle? Al cabo de un rato, dejó de temblar y su respiración volvió al ritmo normal. Trató de abrir la puerta, pero ni la ira hacía que Rosa se olvidara de cerrarle con llave. Se acercó renqueando a la ventana y se puso a mirar la luminosa franja de hierba y flores que se veía tras el muro. Aquella noche, 2 jardineros, que no se dignaron mirar a Theo, se llevaron la cama. Rosa lo observaba con mirada de amarga satisfacción.
La criada decidió llevarse también el barreño para las necesidades que Theo se había visto obligado a utilizar desde que llegó. Puedes hacerlo en el rincón, sobre los periódicos, dijo Rosa. Es lo que hacen los perros. Theo tuvo que echarse sobre el suelo de cemento, sin sábanas y, naturalmente, sin almohada. Dormía mal y por la mañana el cuerpo le dolía como una muela. Cuando tenía que usar los periódicos del rincón, se sentía sucio y avergonzado. ¿Cuánto podría durar aquello? Rosa se limitaba a dejar caer la bandeja del desayuno y después se iba. Ni siquiera lo reñía. Al principio, Theo se sintió aliviado, pero, al cabo de un tiempo, empezó a sentirse mal. Hasta las reprimendas eran mejor que el silencio. En casa tenía al oso, al perro de peluche y a Peter Rabbit por compañía. No hablaban, pero los podía abrazar. ¿Dónde estarían ahora? ¿Los habría tirado Celia porque sabía que él ya no volvería? Theo comía y lloraba al mismo tiempo. Las lágrimas le resbalaban hasta la boca y caían sobre la tostada que le había traído Rosa. De desayuno había pan tostado, copos de avena, huevos revueltos con chorizo, una taza de plástico con zumo de naranja y una tira de bacon frío. Al menos no se proponía dejarlo morir de hambre. Por la noche, Rosa le traía un estofado soso con caldo gris cemento. No le daba cubiertos y Theo tenía que meter la cara en el plato como un perro. Con el estofado le traía calabacín hervido, una manzana y una botella de agua. Comía porque tenía hambre, pero no soportaba la comida porque le recordaba lo maravillosamente que cocinaba Celia. Pasaron los días. Rosa nunca le hablaba. Era como si hubiesen bajado una persiana sobre su cara. Nunca miraba a Theo a los ojos ni le contestaba cuando él le preguntaba algo. El silencio de la criada sacaba a Theo de quicio. Se ponía a hablar frenéticamente en cuanto ella entraba, pero ella no le hacía más caso de que le hubiera hecho un oso de peluche. Entretanto, el olor de la habitación había llegado a ser insoportable. Rosa limpiaba el rincón todos los días, pero el olor se había pegado al cemento. Theo llegó a acostumbrarse, pero Rosa no. Un día explotó en un nuevo ataque de ira. ¿No es suficiente que tenga que servirte?, gritó Rosa mientras retrocedía hacia la ventana. Preferiría limpiar un corral. Al menos las gallinas tienen una utilidad. ¿Para qué sirves tú? En ese momento, una idea pareció cruzar su mente. Se detuvo a media perorata y dirigió a Theo una mirada tan perversa que él se quedó helado hasta los pies. ¿Qué estaría tramando ahora? Los huraños jardineros volvieron y construyeron una barrera no muy alta en el marco de la puerta. Theo los miraba interesado. La barrera le llegaba a la cintura. No era tan alta como para no dejarle salir, pero sí lo suficiente como para retrasarlo si intentaba escapar. Rosa, de pie en el pasillo, observaba y criticaba. Los jardineros dijeron unas palabras que Theo nunca había oído, y a Rosa se le puso la cara roja de ira, aunque se quedó callada. Cuando la barrera ya estuvo terminada, Rosa sacó a Theo al pasillo y lo sujetó con fuerza. El niño miró ansioso a su alrededor. El pasillo era triste y silencioso, no mucho más interesante que la habitación, pero agradeció el cambio. Entonces sucedió algo tan sorprendente que dejó a Theo con la boca abierta. Los jardineros empezaron a trajinar por el pasillo carretillas llenas hasta arriba de serrín. Una tras otra, las fueron vaciando en la habitación.
Iban y venían con más carretillas hasta que el serrín del suelo llegó a la altura de la barrera construida en la puerta. Rosa levantó a Theo del suelo repentinamente y lo arrojó al interior de la habitación. El niño cayó al suelo con un golpe amortiguado y se sentó tosiendo. Así es como viven los animales sucios, dijo ella, antes de cerrar la puerta de un portazo. Theo estaba tan asombrado que no sabía qué pensar. Todo el suelo de la habitación estaba cubierto del polvo parduzco. Era blando y podría dormir sobre él como si fuera una cama. Anduvo por el serrín, preguntándose por qué aquello había entrado del pronto en su mundo. Al menos era una novedad. Construía túneles, amontaba las virutas y tiraba el serrín al aire para verlo caer en una nube de humo. Se entretuvo un buen rato de este modo, hasta que poco a poco se le acabaron las cosas que podía hacer con el serrín. Rosa le trajo comida al atardecer sin dirigirle ni una sola palabra. Theo comió despacio, contemplando la pequeña luz amarilla que pertenecía a la Virgen y escuchando los sonidos lejanos que venían del resto de la casa. ¿Se puede saber qué es lo que has hecho, por el amor de Dios?, gritó el médico cuando vio el nuevo hábitat de Theo. Un lecho de serrín para el animal, dijo Rosa. ¿Te has vuelto loca? No es asunto tuyo. Pues claro que lo es, Rosa, dijo el médico. Trató de cogerla de la mano, pero ella lo apartó de sí. Y también es asunto mío la salud de este clon. Por Dios, ¿sabes lo que pasaría si muriera? Solo te preocupa lo que te pasaría a ti, pero no pierdas el sueño por esto, Willem. Yo crecí en una granja avícola y un lecho de paja o arena es la mejor forma de que las gallinas se mantengan sanas. Las dejas allí sueltas y la porquería se queda en el fondo. Así no se les infectan los pies. Willem rió con ganas. Tienes cosas muy raras, Rosa, pero tengo que admitir que el monstruo se encuentra en un estado excelente. Cuando vivía en casa de Celia, hablaba, pero ahora no dice ni palabra. Es un animal arisco y dañino, dijo ella. El doctor suspiró. Todos los clones son así al fin y al cabo. Yo había creído que éste era más despierto que la mayoría. Theo no decía nada, agazapado en un rincón, lo más lejos posible de los dos. Los largos días pasados en soledad en casa de Celia le habían enseñado a permanecer en silencio y llamar la atención de Rosa o del médico, aunque fuera mínimamente, le podía acarrear sufrimiento. Los días pasaban con una lentitud insufrible, seguidos de noches de desasosiego. Theo apenas veía nada por la ventana enrejada. Las flores rosas se marchitaron. La franja del cielo era azul de día y negra de noche. Él soñaba con la casita, con Celia, comprados de un verde tan intenso que le hacían llorar al despertarse. Y poco a poco empezó a pensar que Celia se había olvidado de él, que nunca vendría a sacarlo de esa prisión. Esa idea te hacía tanto daño que la desterró de su mente. Se negaba a pensar en Celia y, cuando lo hacía, pensaba rápidamente en otra cosa para quitarse de encima la imagen de ella. Al cabo de un tiempo, se olvidó de su aspecto, excepto en sueños. Mientras, Theo seguía luchando contra el tedio que amenazaba con invadirlo. Escondía comida bajo el serrín, no para comérsela después, sino para atraer a insectos.
La ventana no tenía cristales y las rejas podían dejar pasar a todo tipo de animales pequeños. Primero atrajo a avispas con un corazón de manzana. Luego logró atraer a una magnífica y zumbante mosca hacia un trozo de carne podrida. Se posó en la carne como si la hubieran invitado a una cena y se frotaba las patas peludas mientras se deleitaba comiendo. Más tarde descubrió una serpenteante masa de gusanos que vivían en la carne. Los estuvo observando a medida que crecían hasta que se convirtieron en moscas zumbantes. A Theo, todo aquello le parecía enormemente interesante. Los escarabajos eran tema aparte. Mientras pequeñas y marrones cucarachas maniobraban por el serrín, recios escarabajos gigantes cruzaban el aire y hacían gritar a Rosa. ¡Eres un monstruo! No me sorprendía que también te lo comieras. Sí, señor. Los bichos permitían divertirse de muchas maneras. Un mágico día, una paloma consiguió colarse por entre las rejas de la ventana y se puso a hurgar en el serrín. Theo se quedó completamente inmóvil, hechizado por la belleza del pájaro. Cuando se fue volando, dejó tras de sí una pluma gris perla que Theo ocultó a Rosa. Daba por sentado que ella destruiría cualquier cosa que fuera bonita. Cuanto para sí mismo, bajito para que Rosa no pudiera oírlo, una de las canciones de cuna de Celia. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Celia decía que era una canción para la Virgen. A Theo se le ocurrió que esta paloma venía de parte de la Virgen y que esa pluma quería decir que ella cuidaría de él allí como lo había hecho en la casita. Un día oyó pasos fuera. Se asomó y vio una cara nueva al otro lado de las rejas. Era un niño algo mayor que él, con pecas y el pelo rojo e hirsuto. «Eres feo», dijo. «Pareces un cerdo en un pocilga». Theo quiso responder, pero el hábito de guardar silencio había arraigado demasiado en él. Todo lo que pudo hacer fue mirar al recién llegado de arriba abajo. En una zona difusa de la memoria podía recordar a un niño llamado Tom, que era malo. «Haz algo», dijo Tom. «Escarba un poco. Ráscate la codita de cerdo contra la pared, para que pueda contárselo luego a María». Theo dio un respingo. Recordaba a una niñita alegre y morena, que se preocupaba por él y que fue castigada por traerle comida. Había vuelto, pues, y no había ido a verlo. «¿No te lo esperabas, eh? Ya verás cuando le diga a tu novia lo guapo que estás ahora. Hueles a estiércol». Theo jugueteó distraídamente bajo el serrín y encontró algo que guardaba para los gusanos. Era una naranja entera. Al principio había sido verde, pero el tiempo la había teñido de azul y la había ablandado mucho. El interior estaba repleto de gusanos, y sus cuerpos serpenteantes distrajeron la atención de Theo. Tanteó la naranja con los dedos. La fruta mantenía su forma, a duras penas. «Ya no me acordaba. Eras demasiado tonto como para hablar. Eres un clon estúpido que se hace pipí encima y se ensucia los pies de vómitos. A lo mejor que entenderás si hablo tu idioma». Tom metió la cara entre las rejas y se puso a gruñir. En ese mismo instante, Theo le arrojó la naranja. Tenía una puntería excelente porque se había pasado días
afinándola lanzado frutas contra objetos. La naranja podría le reventó a Tom en plena cara. El niño retrocedió de un salto, gritando: ¡Se mueve! ¡Se mueve! La pulpa le manchaba toda la cara, hasta la barbilla, y los gusanos, revolviéndose, se lo metían por el cuello de la camisa. ¡Me las pagarás!, aulló, mientras se alejaba corriendo. Theo se sintió plenamente en paz. La habitación podía ser un desierto monótono para Rosa, pero para él era todo el reino lleno de tesoros ocultos. El serrín escondía, en lugares que él conocía perfectamente, cáscaras, semillas, huesos, frutas y cartílagos. Él apreciaba especialmente los cartílagos. Podía estirarlos, doblarlos, ponerlos al trasluz e incluso chuparlos si no estaban demasiado estropeados. Los huesos eran sus muñecas. Les hacía correr aventuras y hablaba con ellos. Theo cerró los ojos. Le hubiera gustado encerrar a Rosa y al médico. Los alimentaría a base de leche agria y naranjas con gusanos. Le suplicarían que los soltara, pero él no lo haría. Jamás. Cogió la pluma de paloma del suelo y examinó sus colores sedosos. Normalmente, la pluma lo reconfortaba, pero ahora lo inquietaba. Celia decía que la Virgen amaba a todos los que eran buenos y amables. No le hubiera parecido bien que lanzar una naranja podría a la cara de Tom, aunque se lo mereciera. Si la Virgen miraba dentro de Theo, vería los malos pensamientos sobre Rosa y el médico y se pondría triste. Theo se dio cuenta de que él también estaba triste. En realidad no les habría hecho daño, pensó, para que la Virgen lo supiera. Aun así, no podía evitar sentir una agradable satisfacción por haberle apegado el naranjazo a Tom. Pero, como Celia le dijo una vez, una persona inteligente nunca escupe contra el viento. Si lo arrojas a alguien, una naranja podría a la cara. Lo más seguro es que la naranja te caiga encima tarde o temprano. En menos de una hora, Tom volvió con un tirachinas. Theo solo llevaba puestos unos pantalones cortos y no tenía protección contra las piedras que le lanzaba. Al principio trató de esquivarlas, pero en la estrecha y pequeña habitación no tenía dónde esconderse. Finalmente, Theo se quedó en un rincón cubriéndose la cara con los brazos. Instintivamente supuso que, si no reaccionaba, Tom acabaría perdiendo el interés, pero tuvo que esperar mucho. No parecía que al niño se le fueran a terminar las piedras, pero al final dirigió unos cuantos insultos a Theo y se fue. Theo esperó un buen rato para asegurarse. Podía llegar a tener mucha paciencia. Pensó en Peter Rabbit, que había entrado a explorar el jardín de Mr. McGregor y había perdido toda la ropa. Theo también había perdido toda la ropa menos los pantalones. Rosa decía que la estropearía si se la ponía. Por fin se levantó y vio que su reino estaba patas arriba. Al correr de un lado para otro había destrozado las marcas que le indicaban dónde estaba todo enterrado. Con un suspiro, se abrió paso entre el serrín, buscando sus tesoros por debajo. Alisó la superficie con los dedos y volvió a moldear las líneas y los huecos que marcaban todos los escondites. Era como cuando Celia movía los muebles para pasar el aspirador por las alfombras y luego los volvía a colocar en su sitio. Cuando hubo terminado, Theo se sentó en su rincón y esperó a que Rosa le trajera la cena. Pero antes sucedió algo inesperado e increíble. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!,
gritaba Celia al otro lado de la ventana. No sabía que estuvieras aquí. ¡Ay, Dios! Me dijeron que estabas con el patrón. No lo sabía. Celia sostenía a María sobre el brazo para que mirara por la ventana. Está de instinto, dijo María. Le han hecho pasar hambre. ¡Qué animales! Y le han quitado la ropa. Ven aquí, cielito, quiero tocarte. Celia hizo pasar su gruesa mano por entre las rejas. Deja que te vea, mi vida. No puedo creerme lo que ha pasado. Pero Theo no hacía otra cosa que quedarse mirando fijamente. Quería irse. Era todo lo que había estado soñando, pero ahora que estaba pasando de verdad, no se podía mover. Era demasiado bueno para ser cierto. Si dejaba de contenerse, corría hacia Celia. Algo malo iba a ocurrir. Celia se convertiría en Rosa y María se convertiría en Tom. No podría soportar la desilusión. Oye, sonso, voy a meterme en un lío para haber venido, dijo María. ¿No tienes fuerzas para levantarte?, gritó Celia de pronto. ¡Ay, Dios mío! ¿Te han roto las piernas? Di algo al menos. ¿No te habrán cortado la lengua? Celia empezó a gemir de dolor como la llorona. Alargó la mano a través de las rejas. Su desconsuelo estaba destrozando a Theo, pero él seguía sin poder moverse ni hablar. «¡Me haces daño!», se quejó María, apretada entre los brazos de Celia. La mujer la puso en el suelo y María se puso de puntillas para poder mirarla por la ventana. Mi perro, Bolita, estaba así cuando lo encerraron en la perrera. Yo lloré hasta que papá lo trajo otra vez a la casa. Bolita no quiso comer ni mirarme durante todo el día, pero al final se le pasó. Seguro que a Theo le pasará lo mismo. La verdad se deja oír por boca de los niños pequeños, dijo Celia. Yo no soy una niña pequeña. Claro que no, cielito. Pero gracias a ti me he acordado de que lo más importante es sacar a Theo de aquí, dijo Celia, acariciando el pelo a María. Y nos preocuparemos luego de lo demás. Si te doy una carta, no se lo dirás a nadie, y menos a Tom. Claro, dijo María. Me da rabia hacer esto, dijo Celia, hablando medio para sí. Me da muchísima rabia, pero solo hay una persona que pueda liberar a Theo. María, tienes que llevar esta carta a tu papá. Él sabrá a dónde mandarla. Vale, dijo la niña alegremente. Oye, Theo, Celia va a poner chiles en el chocolate de Tom, pero no se lo digas a nadie. Y tú tampoco, dijo Celia. Vale. No tengas miedo, dijo la mujer a Theo antes de irse. Tengo más trucos en la chistera que Pulgas tiene en Viejo Coyote. Te sacaré de aquí, mi amor. Theo se alegraba de veras de que se hubieran ido. Eran una intrusión indeseada en el mundo ordenado que había creado. Ya podía olvidarse de ellas y reanudar la contemplación de su reino. La superficie del serín estaba alisada y los tesoros seguían escondidos debajo de marcas que sólo él, el rey, podía interpretar. En su deambular, una abeja entró en la habitación y se volvió a ir al no encontrar nada. Una araña reparaba su tela en lo alto, cerca del techo. Theo recogió la pluma de paloma y perdió el mundo de vista admirando su sedosa perfección.